Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy la maestra Jessica Adriana López Rosales. En esta sesión trabajaremos conceptos relacionados con la interpretación de datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de líneas. Saludos, maestro Mario. Saludos, maestra Jessica. Un gusto compartir el trabajo de esta sesión con usted. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Yo soy el maestro Mario Rodríguez Rayón y les doy la más cordial bienvenida. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. En esta sesión trabajaremos con la lectura de datos en los histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de líneas. Observaremos ejemplos de problemas que se presentan en diversos contextos de manejo de información. Les pedimos que en caso de que surja alguna duda, la escriban en su cuaderno de notas. Así, una vez terminada la sesión, podrán despejarla consultando a su profesora o profesor titular en su trabajo a distancia, u otros materiales como su libro de texto gratuito. Tengan a la mano cuaderno, lápiz, goma y bolígrafo. Vamos a comenzar. Antes de analizar algunos ejemplos de los organizadores de datos, me refiero al histograma, al polígono de frecuencia y a la gráfica de líneas, retomaremos algunos conocimientos previos que nos servirán para poder leer e interpretar datos en los organizadores ya mencionados. Así es, maestra Jessica. Alumnas y alumnos, recordemos que las variables son símbolos que pueden adquirir distintos valores y que aparecen en fórmulas, algoritmos, funciones y proposiciones de las matemáticas y la estadística. Según sus particularidades, se clasifican de distinto modo. De manera específica, la variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor entre dos valores dados de una característica. Por ejemplo, la altura de 5 amigos 1.73, 1.82, 1.77, 1.69 y 1.75 metros. Entre dos alturas cualesquiera de las anteriores, se pueden ubicar un continuo de valores de otras alturas en metros. Una variable discreta es aquella que generalmente solo puede adoptar valores dentro de un conjunto finito, es decir, tiene un número limitado de valores que puede tomar. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un conjunto de datos. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. La frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta de un valor entre el total de datos de un estudio estadístico. Esta se puede expresar como un valor decimal, como fracción o como porcentaje. La frecuencia porcentual es el porcentaje que representa cada frecuencia absoluta respecto del tamaño de la muestra. La suma total debe ser 100%. Por último, las frecuencias acumuladas se refieren a la suma de las frecuencias anteriores a las de un valor de la variable más la suya propia. Gran variedad de las frecuencias, maestro Mario. Ahora, platíquenos de otros conceptos que nos ayudarán a interpretar los organizadores de datos como el histograma, el polígono de frecuencias y la gráfica de líneas. Con mucho gusto, maestra Jessica. Primero definiremos lo que son los intervalos o clases. Son las partes en que se divide un conjunto de datos. Estas partes están formadas por un subconjunto de valores definido entre dos límites, el límite inferior y el límite superior, que se conocen como límites de clase o del intervalo. En una distribución de datos agrupados, el valor del límite superior se cuenta en el primer intervalo en que aparece y al convertirse en un límite inferior del siguiente intervalo ya no se cuenta en este. Otro concepto es la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como la media aritmética. Gracias, maestro Mario. Alumnas y alumnos, después de recordar estos conceptos, entremos al tema de esta sesión. Les recomiendo
que observen y analicen cuidadosamente el enunciado de cada uno de los problemas y ejemplos que se presentan. De igual manera, hagan el vínculo con los organizadores de información, como son el histograma, el polígono de frecuencia y la gráfica de líneas. Comenzamos hablando del histograma. Este es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Un histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable en estudio. Usamos los histogramas cuando se estudia una variable continua, como franjas de edades o altura de la muestra, y por comodidad sus valores se agrupan en clases. Veamos el siguiente ejemplo. Se trata de una situación sobre costos y tiempo de llamadas. Esta situación es la siguiente. Se registra el tiempo en segundos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la información mostrada en el histograma. En el eje horizontal o de las X están colocados los límites de clase. Opcionalmente, se pueden colocar las marcas de clase. En este eje se registra el tiempo de duración de las llamadas en segundos, agrupados en intervalos, cada uno de 10 segundos. En el eje vertical o de las Y colocamos la frecuencia. Se suele tomar la frecuencia absoluta, pero también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual. Dicho de otra forma, en el eje Y se coloca la cantidad de llamadas. Veamos cómo con la ayuda del histograma podemos interpretar los datos. Se realizaron 2 llamadas con una duración entre 0 y 10 segundos. 6 llamadas con una duración entre 10 y 20 segundos. 12 llamadas con una duración entre 20 y 30 segundos. 10 llamadas con una duración entre 30 y 40 segundos. 6 llamadas que duran entre 40 y 50 segundos. Y 4 llamadas con duración entre 50 y 60 segundos. Así, con la ayuda del histograma, podemos aprovechar la forma en que se ordena la información gráficamente y de esta manera identificar de forma rápida los datos requeridos. Por ejemplo, vemos que la mayor cantidad de llamadas duró entre 20 y 30 segundos, ya que a este intervalo corresponde la barra de mayor altura. De la misma manera, observamos que la barra de menor altura corresponde al intervalo de 0 a 10 segundos. Es decir, en este intervalo hubo la menor cantidad de llamadas. Pasemos ahora al polígono de frecuencias. Maestra Jessica, ¿qué nos puede decir del organizador de datos de nombre polígono de frecuencias? Claro, maestro Mario. El organizador de datos llamado polígono de frecuencias se forma uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras de un histograma mediante segmentos de recta. Opcionalmente, se pueden unir el límite inferior de la primera barra con el punto medio que representa su frecuencia y el límite superior de la última barra con el punto medio que indica su frecuencia. El polígono de frecuencias es de mucha utilidad cuando se representa más de una serie de datos en un mismo sistema coordenado. Veamos un ejemplo. A partir del histograma del ejemplo anterior, se construyó el polígono de frecuencias. Con el polígono de frecuencias podemos identificar la marca de clase representada por los tiempos de 5, 15, 25, 35, 45 y 55 segundos y la frecuencia absoluta mayor. Ahí podemos leer que 5 segundos o el punto medio del primer intervalo tiene correspondencia con 2 llamadas. El punto medio del segundo intervalo marcado con 15 segundos tiene correspondencia con 6 llamadas. La marca de clase o punto medio marcado con 25 segundos corresponde con 12 llamadas y así sucesivamente. No debemos perder de vista
que después de tener construido un histograma, se puede trazar sobre él un polígono de frecuencias. Alumnas y alumnos, los invito a reflexionar y descubrir cuál es la diferencia entre un histograma y un polígono de frecuencia. ¿Usted qué opina, maestro Mario? Bueno, en primer lugar, se puede decir que físicamente un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Y un polígono de frecuencias, como se acaba de mencionar, se forma uniendo el punto medio de la parte superior de las barras de un histograma mediante segmentos, como se mostró en el ejemplo anterior. El histograma se utiliza para variables continuas o para variables discretas, con un gran número de datos y que se han agrupado en clases. Para el polígono de frecuencia se toma la marca de clase, que coincide con el punto medio de la parte superior de cada barra. Aprovecharé para hablar del otro organizador de datos llamado gráfica de líneas. La gráfica de líneas está asociada al comportamiento de una variable a lo largo de un periodo de tiempo, aunque se puede utilizar otros datos además del tiempo. Alumnas y alumnos, pasemos al ejemplo. En la gráfica de líneas se muestra el registro de cuántas personas visitaron el museo de una ciudad durante un año. En esa gráfica podemos observar que en el mes de enero asistieron 120 visitantes. En febrero asistieron 100 visitantes. En marzo la afluencia fue de 140 visitantes. En abril asistieron 150. En mayo, el número de visitantes fue de 100. En el sexto mes del año, la asistencia fue de 90 visitantes. En julio, asistieron 80 visitantes. En el octavo mes del año, la asistencia fue de 120 visitantes. En septiembre, asistieron 130 personas. Para octubre, el número de visitantes ascendió a 140. En noviembre, las visitas fueron de 110 personas y en el último mes del año las visitas fueron de 80 personas. A partir del gráfico se puede interpretar lo siguiente. Inciso A, número de visitantes en cada mes del año, como lo hicimos anteriormente. Inciso B, ¿en qué mes del año hubo mayor afluencia de visitantes? Visualmente podemos darnos cuenta que en el mes de abril se tuvo la mayor cantidad de visitantes. Esto se hace evidente al ser este mes al que se le corresponde el punto más alto de la gráfica. Inciso C. ¿En qué mes del año hubo menor número de visitantes? Los puntos que se ubican a menor altura corresponden a los meses de julio y diciembre. Así que estos meses hubo la menor asistencia al museo. Inciso D. ¿Qué diferencia de visitantes hubo entre el mes de marzo y diciembre? Al tener el mes de marzo 140 visitantes y diciembre 80, podemos concluir que la diferencia del número de visitantes entre esos meses fue de 60. Veamos otro ejemplo. En la gráfica se muestra la deuda pública de 8 países en cierto periodo histórico. Lean la información de esta gráfica y contesten las siguientes preguntas. ¿De qué países se muestra la deuda pública? Muy bien, se muestra la deuda pública de España, México, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina. ¿Cómo se expresa la deuda pública de esos países? Claro, esa deuda es expresada en porcentajes respecto del Producto Interno Bruto del país correspondiente. Esto lo identificamos en el eje de las ordenadas. ¿Qué países de los que se registran tienen una deuda pública casi igual? Podemos observar que esos países son Ecuador, Guatemala y Perú, con casi el 20% de su Producto Interno Bruto.
Esto se hace evidente al ubicar los puntos correspondientes a esos países un poco por arriba del 20 del eje vertical. ¿A cuánto asciende aproximadamente la deuda pública de nuestro país? Dado que el punto que indica la deuda pública de México está arriba del 40 del eje vertical, podemos afirmar que nuestro país tiene una deuda pública que asciende a un poco más de 40% del Producto Interno Bruto. ¿Qué país tiene una deuda pública superior al 100% de su Producto Interno Bruto? Muy bien, este país es Estados Unidos, lo cual se puede observar al ubicar el punto de este país y observar que se localiza por encima de 100%. Anoten en su cuaderno qué otra información piensan que podrían obtener de esta gráfica. Ahora, lean la información que se presenta en el siguiente histograma y contesten las preguntas. ¿Qué información se presenta? La cantidad de habitantes por grupo de edad en un municipio. ¿Cuáles son los dos grupos de edad donde hay más habitantes de ese municipio? De 30 a 39 años y de 40 a 49 años. ¿En cuál grupo de edad te encuentras tú? Claro, si estás cursando el nivel secundaria, probablemente tú te ubicas en el grupo de 10 a 19 años. ¿En cuál grupo de edad hay aproximadamente 100,000 personas? Muy bien. Esta cantidad de habitantes corresponde a las personas de 70 a 79 años. ¿En cuál grupo de edad hay menos habitantes? Exacto. Este grupo corresponde a 100 o más años. ¿Cómo piensas que es la población de ese municipio? ¿Joven o de personas mayores? ¿Por qué? Es mayormente joven porque si se comparan la suma de las frecuencias de las 3 primeras barras con la suma de las frecuencias de las 4 últimas, la suma de las 3 primeras es mayor y estas corresponden a personas jóvenes hasta de 29 años. ¿Para qué piensan que puede ser útil esta información a las autoridades de este municipio? Una posible utilidad es para la planeación de eventos culturales y calcular el número de asistentes de acuerdo con el grupo de edad al que vaya dirigido ese evento. Observen el siguiente histograma y polígono de frecuencias. Recuerden que el símbolo sobre el eje X cercano al origen indica que este se recorrió a la izquierda. Ahora, contesten las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se registra en esas gráficas? ¿Cómo lo saben? Se muestra la masa corporal de 65 personas adultas y esto se sabe porque ese es el título de la gráfica. ¿Cuántas personas tienen una masa corporal entre 50 y 60 kilogramos? Aquí se ubican 8 personas que corresponde a esa frecuencia. ¿Entre qué intervalo de masa corporal hay más personas? Entre 70 y 80 kilogramos. ¿Cuáles son las masas corporales en las que hay igual cantidad de personas? Esto ocurre para los intervalos de 60 a 70 kilogramos y de 90 a 100 kilogramos, cada uno con una frecuencia de 10 personas. ¿Cuántas personas tiene una masa corporal de 100 o más kilogramos? ¿Cómo lo sabes? Hay 7 personas cuya masa corporal es de 100 o más kilogramos. Esto se sabe porque la frecuencia de 100 a 110 kilogramos es de 5 y la frecuencia de 110 a 120 es de 2. Sumando estas frecuencias se obtiene el número de personas que tienen 100 o más kilogramos de masa corporal. ¿Para qué piensan
que puede ser útil esta información? Por ejemplo, si se trata de las personas que asisten a un centro de salud, se pueden implementar campañas sobre la alimentación sana. Maestra Jessica, ¿nos puede apoyar, por favor, con alguna información más acerca de la gráfica de líneas? Con mucho gusto. Demos el último repaso a la gráfica de líneas por medio de la siguiente situación. En una cartilla de servicio médico está registrada la masa corporal de una persona a lo largo de sus 10 primeros años de vida. Esos datos se muestran en la siguiente gráfica de líneas. ¿Qué se registra en el eje X? Muy bien, en este eje se registra el tiempo, o sea, la edad en años de esa persona. ¿Qué se registra en el eje Y? Así es, en el eje Y se identifica la masa corporal en kilogramos. Ahora, leamos alguna información que se puede obtener de esta gráfica. Al cumplir un año, su masa corporal fue de 5 kilogramos. En su segundo año, la masa corporal fue de 10 kilogramos. A los 3 años, la masa corporal fue de un poco más de 15 kilogramos. Dicha masa corporal se mantuvo todo un año hasta los 4. A los 5 años, la masa corporal llegó alrededor de los 23 kilogramos, donde se mantuvo hasta los 6 años. A los 7 años ascendió a 30 kilogramos. A los 8 años subió alrededor de 1 kilogramo. A los 9 años la masa corporal fue de aproximadamente 33 kilogramos y a los 10 años la masa corporal fue de 35 kilogramos. ¿Cómo se observa la gráfica cuando no aumentó la masa corporal de la persona? Muy bien, en este caso, el segmento de recta que une los puntos correspondientes a esas edades es paralela al eje X. Por ejemplo, de los 3 a los 4 años, la masa es constante de 16 kilogramos aproximadamente. También se observa que la masa no cambia de los 5 a los 6 años. La gráfica de líneas es de gran utilidad para organizar y manejar la información. Bien, ya casi llegamos al final de nuestra sesión. Les mostramos imágenes representando algunos de los organizadores de datos que trabajamos en esta sesión. Me refiero al histograma, el polígono de frecuencias y la gráfica de líneas. ¿Nos ayuda, maestro Mario? Por supuesto, maestra Jessica. Aquí se muestra un histograma y un polígono de frecuencia de una misma situación. Contesten, ¿cuántos años se agrupan en cada intervalo? Bien, en cada intervalo se agrupan 10 años de edad. Lo sabemos porque el límite inferior del primer intervalo es 0 años y el límite superior del segundo intervalo es 20 años. Como los intervalos son de la misma amplitud, el valor entre ambos intervalos es de 10 años. ¿En qué grupos de edad hay la misma cantidad de personas? Claro, esto corresponde a las barras que tienen la misma altura, es decir, la misma frecuencia. Se puede observar que esto corresponde a los intervalos de 10 a 20 años, de 30 a 40 años, de 40 a 50 años y de 50 a 60 años. Aunque los límites 10, 30 y 50 años no se muestran en el eje, se pudo deducir su valor por lo dicho en la respuesta a la pregunta anterior. ¿Cuántas personas tienen entre 80 y 90 años de edad en la información que se registra? No es posible determinarlo, dado que la gráfica no muestra la frecuencia absoluta. Lo que observamos es la frecuencia relativa, que corresponde a 0.005, es decir, el 0.5%. Ya estamos en la recta final. Pongan en práctica lo aprendido y resuelvan los siguientes retos que se propondrán.
De ser posible, compartan sus resultados con alguno de sus compañeros. Observen los datos e identifiquen y analicen la información. Interpreten y lean dichos datos y construyan el organizador que les pide el reto. Comprueben que en ocasiones no necesitan una tabla de frecuencias ni resolver ecuaciones u otra forma de cálculo para hacerlo, salvo en el caso donde se les solicite. El primer reto es el siguiente. En una fábrica donde se construyen pernos, la Oficina de Control de Calidad recabó la información que se muestra en el histograma. Para cada intervalo correspondiente a la longitud de los pernos, determinen su frecuencia absoluta. Pueden hacer trazos adicionales si lo consideran necesario. El segundo reto es el siguiente. Se registró la temperatura en un día de otoño de una ciudad a diferentes horas, obteniendo los siguientes datos. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 7 grados Celsius. A las 9 horas, la temperatura fue de 12 grados Celsius. A las 12 horas, se registró una temperatura de 14 grados Celsius. A las 15 horas, la temperatura era de 11 grados Celsius. A las 18 horas, la temperatura fue de 12 grados Celsius. A las 21 horas, la temperatura descendió a 10 grados Celsius y a las 24 horas fue de 8 grados Celsius. Representa lo anterior mediante una gráfica de líneas. Ahora veamos la siguiente situación. En una fábrica, cada día se construyen bicicletas considerando la producción total de la semana. El lunes se elabora el 15% de la producción semanal, el martes el 20%, el miércoles el 25%, el jueves se construye el 20% y el viernes el resto de la producción semanal. Elaboren la gráfica más conveniente para representar esta situación. Un histograma, un polígono de frecuencias o una gráfica de líneas. Así llegamos al final de esta sesión. Maestra Jessica, muchas gracias por el apoyo para la realización de esta sesión de Aprende en Casa. Igualmente, agradezco la colaboración de usted, maestro Mario. Alumnas y alumnos, les agradecemos su atención y disposición al trabajo. No olviden resolver los retos y consultar sus dudas con sus profesoras y profesores en su trabajo a distancia. Les invitamos también a que amplíen sus conocimientos sobre el tema abordado en esta sesión en su libro de texto de matemáticas. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.